A veces, los genios nacen en los lugares más inesperados. Calles comunes. Casas humildes. Familias que no saben que, bajo su techo, crece alguien que está destinado a cambiarlo todo. Así comenzó la historia de Lucía Ramírez, una niña de mirada inquieta y silencios largos. A los 5 años ya leía enciclopedias como si fueran cuentos. A los 7, resolvía problemas de álgebra sin ayuda. Y a los 9, ya era vista como la rara en la escuela. Lucía no hablaba mucho. Prefería observar. No encajaba con los demás niños. Mientras ellos jugaban, ella preguntaba cosas como por qué el cielo no era rojo, o cómo funcionaba el ADN. Pero en lugar de admiración, lo que recibía eran burlas. ¿Te crees mejor que nosotros?, le decían. Solo porque sabes cosas no significa que tengas amigos. La peor parte no eran los niños. Eran los adultos. Los maestros que no sabían qué hacer con ella. Las autoridades escolares que la miraban como una molestia. Decían que interrumpía, que no respetaba el ritmo de los demás, que hacía demasiadas preguntas. Un día, en una clase de ciencias, el profesor preguntó sobre un problema de física básica. Lucía levantó la mano y dio una respuesta precisa, pero compleja, citando incluso una fórmula que ni el maestro recordaba del todo. No estamos aquí para presumir, le dijo él, con una sonrisa amarga. Trata de usar palabras que todos podamos entender, ¿sí? La clase se rió. Lucía bajó la mirada. No dijo nada más el resto del día. En casa, tampoco encontraba refugio. Sus padres eran trabajadores y buenos, pero no comprendían el mundo que se abría en la mente de su hija. La querían, pero no sabían cómo ayudarla. Y así, entre libros, lágrimas escondidas y una soledad que pesaba más que cualquier mochila, Lucía creció. Hasta que llegó ese concurso. Un evento nacional de resolución de problemas matemáticos y lógicos, organizado por una universidad de renombre. El director del colegio, más por presión que por fe en ella, decidió inscribirla. Para que se le quite lo altiva, dijo, sin que ella lo escuchara. Pero Lucía aceptó. No para demostrarle nada a nadie. Solo porque, por primera vez, sentía que su mente iba a correr libre. El día del concurso, Lucía llegó sola. No hubo aplausos de despedida, ni palabras de ánimo. Su madre le preparó el desayuno en silencio y su padre le deseó suerte sin saber muy bien de qué se trataba aquello. Ella subió al autobús con su mochila y un cuaderno viejo lleno de fórmulas y anotaciones hechas a lápiz, como quien carga su único escudo en una batalla invisible. El evento se realizaba en una enorme sala universitaria, con luces frías y escritorios dispuestos en filas perfectas. 120 participantes, entre los 11 y 16 años, venidos de colegios privados, academias de élite y familias con apellidos importantes. Lucía fue una de las pocas que llegó sin uniforme. Sin alguien que la esperara en la puerta. Cuando entró, escuchó algunas risas. ¿Ella va a competir también?, dijo un chico de cabello engominado, con un tono burlón. Parece de primaria. Lucía no respondió. No necesitaba hacerlo. Había aprendido que el silencio a veces protege más que cualquier palabra. El concurso constaba de 3 rondas. Problemas de lógica, matemáticas puras y un desafío final en el que debían resolver, en grupo, una situación real basada en datos complejos. Desde el primer minuto, Lucía se sumergió. Su mente navegaba entre números, patrones, secuencias. Como si ese fuera su idioma natural. Terminó la primera ronda antes que todos. Los jueces la miraron con sorpresa. Uno incluso le preguntó si estaba segura de sus respuestas. Ella solo asintió. En la segunda ronda, un error de impresión en uno de los ejercicios confundió a varios participantes. Lucía fue la única que lo detectó y lo corrigió mentalmente. Nadie entendió cómo lo hizo. Ni siquiera los organizadores. Aún así, no dijeron nada. Solo tomaron nota. La tercera ronda fue la más compleja. Se armaban grupos al azar. A Lucía la pusieron con 3 adolescentes mayores, todos varones, todos seguros de que sabían más que ella.
No la escucharon. No le dieron espacio. Incluso la ignoraron cuando intentó explicar una observación clave en el planteamiento del problema. Déjala, solo quiere llamar la atención, dijo uno. Pero al final, cuando ya nada cuadraba y el tiempo se agotaba, fue Lucía quien tomó la pizarra, respiró profundo, y resolvió todo. La sala quedó en silencio. Lucía, con su letra pequeña y ordenada, había trazado paso a paso la solución que nadie más había visto. No gritó, no exigió reconocimiento, no miró con superioridad a los que la habían ignorado. Simplemente retrocedió un paso, dejó el marcador sobre la mesa y se sentó en su silla, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Los jueces se acercaron a revisar. Susurraban entre ellos, asombrados. Uno sacó su teléfono para verificar la lógica del procedimiento con una calculadora científica. Otro le preguntó su edad. Ella respondió, sin levantar la voz, 11. El grupo, que minutos antes la había despreciado, ahora no sabía dónde mirar. Uno de los chicos incluso intentó decir que fue una solución de equipo, pero la pizarra hablaba por sí sola, cada paso tenía el estilo de Lucía. Nadie más había tocado ese marcador. Al final de la jornada, se anunció que los resultados estarían disponibles esa misma tarde. Lucía se sentó sola en una banca del jardín de la universidad. No tenía a quién llamar. No tenía a quien contarle que, por primera vez, había sentido que su mente era valorada, aunque solo fuera por unos minutos. Cuando dieron los resultados, su nombre apareció en primer lugar. Lucía Ramírez. Colegio Público N grados 18. Edad, 11 años. Resolución perfecta. Observación avanzada. Pensamiento lógico excepcional. El auditorio aplaudió. Incluso los que antes se burlaban. Uno de los jueces, un profesor universitario de renombre, pidió hablar con ella en privado. Le dijo que lo que había hecho no era común. Que ni siquiera algunos de sus alumnos de ingeniería pensaban de ese modo. Y que quería ofrecerle una beca para estudiar en un programa especial para jóvenes talentos. Lucía no supo qué decir. Solo sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Cuando regresó al colegio, nadie la esperaba con flores. Pero todo había cambiado. El director la recibió con un apretón de manos torpe. El profesor de ciencias, aquel que la ridiculizó en clase, evitó mirarla a los ojos. Y los alumnos, bueno, algunos seguían sin entenderla. Pero esta vez, al menos, la respetaban. Lucía no se volvió arrogante. Ni celebró con exageración. Solo volvió a su banco, sacó su cuaderno viejo, y siguió escribiendo. Porque sabía que eso era solo el comienzo. Días después del concurso, Lucía comenzó a asistir a clases especiales en la universidad que la había premiado. No eran clases regulares, sino sesiones personalizadas con profesores que entendían su ritmo, su forma de pensar, su necesidad de explorar sin límites. Por primera vez en su vida, no tenía que frenar sus ideas para encajar. Por primera vez, alguien le decía, sí, adelante. Explora más. Allí conoció a otros jóvenes como ella. Talentos invisibles que, como Lucía, habían sido ignorados en sus escuelas o incomprendidos en sus casas. No hablaban mucho entre ellos, pero compartían algo más profundo, el peso de no haber pertenecido nunca y la alegría silenciosa de por fin tener un lugar. Mientras tanto, en su antigua escuela, la historia de Lucía comenzó a extenderse. Su nombre apareció en una nota del periódico local. Luego en una página de ciencia infantil. Su madre, que nunca había usado internet, vio su foto en el celular de una vecina y lloró sin decir nada. La niña que había sido ridiculizada ahora era mencionada como la promesa académica del distrito. La dirección del colegio quiso organizarle un pequeño acto. Pero Lucía no aceptó. No necesito aplausos, dijo. Solo quiero estudiar tranquila. Sin embargo, se accedió a dar una charla en su salón de clases. Se paró frente a todos con la misma timidez de siempre y habló con calma, con honestidad. No sobre fórmulas ni teorías, sino sobre lo que significaba no ser comprendida. A veces, cuando uno es diferente, creen que está mal.
pero no es así. Está bien pensar distinto. Está bien tener preguntas que los demás no entienden. Lo importante es no apagar eso. Hubo silencio. No burlas. No risas. Solo silencio. Como si cada palabra hubiera tocado algo que, hasta ese momento, nadie se había atrevido a mirar. Desde ese día, Lucía empezó a caminar con un poco más de confianza. No porque los demás la aceptaran, sino porque ella había aprendido a aceptarse a sí misma. Y aunque aún quedaban muchas pruebas por venir, algo era claro. Lucía ya no estaba sola. Pasaron los años, y Lucía siguió creciendo lejos del ruido, pero cada vez más cerca de su propósito. La universidad la acogió como una mente brillante, pero también como una joven con una sensibilidad única. No solo resolvía problemas. También entendía por qué importaban. ¿Por qué las matemáticas no eran solo números, sino herramientas para cambiar realidades? ¿Por qué la ciencia no servía de nada si no se compartía con quienes más la necesitaban? A los 15 ya había colaborado en 2 publicaciones académicas. A los 17, dio su primera charla en un congreso internacional. Habló de inclusión. De cómo el sistema educativo muchas veces apaga a los diferentes. De cómo ella, una niña sin uniforme de marca ni apellido reconocido, había sobrevivido al silencio, al ridículo y a la indiferencia. Su historia tocó a cientos. Profesores. Científicos. Padres. Niños. Pero Lucía no buscaba reconocimiento. Lo que realmente la movía era otra cosa. Regresó a su barrio. Al mismo colegio donde una vez se sintió invisible. Pidió permiso para dar clases de apoyo a niños con altas capacidades. No cobraba nada. Solo les hablaba como le hubiera gustado que le hablaran a ella. Sin condescendencia. Sin burlas. Con paciencia. Con fe. Y así, semana tras semana, sembraba pequeñas semillas en mentes que muchos ya habían descartado. Una tarde, mientras salía del colegio, una niña se le acercó. Tenía la misma mirada que ella había tenido años atrás. Le entregó un dibujo arrugado. Era ella, Lucía, con una capa de superhéroe, al frente de una pizarra llena de números. Gracias, le dijo la niña. Por no hacernos sentir raros. Lucía sonrió, abrazó el dibujo y, por dentro, supo que todo había valido la pena. Porque a veces, demostrar que uno puede, no es para callar a los que dudaron. Es para dar voz a los que aún no se atreven a hablar. Y esa fue la historia de Lucía Ramírez. Una niña genio, ignorada por muchos. Pero recordada por todos los que, gracias a ella, dejaron de esconder lo que eran.